Vamos a ubicar nuevamente allá en el esquemita que hicimos nosotros ahora de los actos de habla. ¿Por qué es tan importante entonces reconocer el funcionamiento de los actos de habla? Entonces ya sabemos que no es porque simplemente decir por qué decir, sino eso es un gran aporte para digamos, para trabajar la parte pragmática del lenguaje, y es una unidad de análisis que nos va a servir para todo realmente lo que estamos haciendo. Bueno, entonces allí, la vez pasada ya lo habíamos visto, ¿no? Todo, digamos, la manera como está conformado, compuesto, digamos, de alguna manera, yo lo hago aquí, lo estoy haciendo en palabras muy sencillas. Lo estoy haciendo en palabras muy sencillas para que todos me entiendan. Entonces allí recordemos que el acto de habla siempre van a haber actos que son más explícitos y actos que son muy implícitos, por lo que acaba de explicar. Hay unos que vamos a ir mirando por qué lo vemos como tan encimita, pero qué pasa con los otros, cuál es la lectura que tenemos que hacer. Les recuerden, siempre vamos en todo enunciado a ver esa amalgama. ¿Qué digo? O sea, el contenido. ¿Cómo lo digo? ¿Qué es lo ilocutivo? ¿Y para qué lo digo? Cuando estamos hablando de la coherencia, entonces estamos en ese desarrollo ilocutivo. ¿Cómo lo digo? ¿Cómo es que lo voy a decir? Lo voy a explicar, lo voy a precisar, lo voy a ampliar, lo voy a definir. ¿Cómo lo digo? Porque implícitamente eso tiene que ver con el efecto, con lo perlocutivo. ¿Para qué lo digo de esa manera? ¿Listo? Entonces, acuérdense que veíamos en la clase pasada, esto ya lo avanzamos en la clase pasada, veíamos las 5 clases o 5 categorías que yo les decía a ustedes, no interesa que usted no se aprenda estos nombres, aprenda a reconocerlos. Y de hecho, pues uno aquí hace la clasificación porque la debe hacer, pero interesa es la función que desempeña. Entonces, cuando estén trabajando con los estudiantes, los que son profesores, pues entonces sí, decirle a los chicos, y por eso yo les decía, usen una cajita de herramientas, es que uno no necesita, esa hojita usted téngala ahí, muchas veces cuando se está escribiendo dice, le va a ayudar, incluso le ayuda en la organización, yo aquí tengo que explicar o aquí tengo que hacer tal otra cosa. Eso le puede ayudar a tomar decisiones. Entonces, ahora ya viene precisamente para que analicemos cuál es la función y ese enfoque que ha tenido estos actos de habla desde un enfoque interaccionista, porque vamos a mirar allí. Ojo que ahorita me voy a centrar en los 3 que vimos, funciones autónomas o dependientes, independientes, perdón. Allá yo puse dependiente, es independiente. Aquí yo escribí una palabra, ahorita que la estoy viendo. Era autónoma, verlo allí. Sí, la primera es independiente. Dice autónoma y sí, dependientes. Autónoma o independiente. Aquí dependiente y acá independiente. Entonces allí cuando nosotros estamos mirando estas funciones, aquí en este momentico estoy centrada en la tercera, dependientes de la interacción. O sea que cuando nosotros estamos hablando de ese enfoque interaccionista, nos estamos ubicando ya también desde una postura enunciativa. ¿Listo? Estamos allí ubicándonos. Entonces es que mi amigo está grabando y quiero entonces allí que no. Listo. Entonces cuando estamos aquí en ese enfoque interaccionista, ¿qué es lo que yo debo tratar de encontrar? El macroacto de habla que se genera. El macroacto es un acto de habla, puede ser cualquiera. Una evaluación, una propuesta, un rechazo, una orden. Eso es un macroacto de habla. Cualquiera de ellos se puede convertir en un macroacto de habla. Y recuerden que se va construyendo en función de todo lo que va haciendo el texto. Por eso dice, está conformado por una asociación de muchos actos de habla. Esto es lo que nos dice Bandel. Entonces, cuando nosotros hablamos desde la mirada, ya estamos ubicados aquí en la parte de la enunciación, tenemos que considerar que los enunciados en sí mismos son actos de habla, es decir, se realizan, cobran vida a través de los actos de habla. O sea, la enunciación cobra vidas en los actos de habla. Entonces, cuando nosotros tenemos en cuenta eso, desde este enfoque, estamos reconociendo, eso ya lo expliqué también ahora, pero lo estoy retomando aquí ya precisándolo, que actuamos sobre los otros. Cuando nosotros estamos en el lenguaje en uso, siempre estamos buscando actuar sobre el otro.
Eso es lo que hacemos con el lenguaje todo el tiempo. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Y además, hacer reaccionar a ese otro. Entonces allí, por eso estamos hablando que el decir con el lenguaje también es hacer cosas con el lenguaje. Hacer cosas con el lenguaje. Yo puedo llevar al otro a tomar una decisión, una reacción, una posición. Siempre puedo llevar a hacer cosas con el lenguaje. Cuando estamos ya también entonces en el campo, aquí ya vamos introduciendo un poquito más de elementos que vamos a trabajar luego en la dinámica. Cuando estamos hablando ya del enunciado, hay que reconocer que en la enunciación, acuérdense que estamos en el mundo ya de las ideas, ¿cierto? De todas esas relaciones sociales que se construyen en la sociedad, que están allí presentes, pero que a veces no vemos. Entonces nosotros nos vamos a construir en esa situación, en ese momento nos vamos a construir con posturas, y esas posturas entonces nos ubica que tomamos puntos de vista sobre los temas, es decir, nos vamos a ubicar como enunciadores. Enunciadores. Un enunciador expresa puntos de vista. Ese es un sujeto de discurso. Ojo, el enunciador es un sujeto de discurso. Yo me proyecto y allí como sujeto de discurso expreso puntos de vista. ¿Frente a qué? Frente a temas diversos. Y en ese sentido, entonces, como no soy yo solita, sino que es el lenguaje en función de los otros, esos otros son los enunciados. ¿Listo? Por eso creo que en la primera clase que tuvimos hice el ejercicio del teatro para ir reconociendo esos términos. Entonces, los enunciatarios siempre están allí. Entonces, un enunciado no siempre, a pesar de que usted, digamos que dice quién es el posible lector, no siempre va a estar un enunciatario allí presente. Pueden estar representados muchos. Y esos enunciatarios no son solamente personas, pueden ser grupos sociales, pueden ser instituciones, pueden ser empresas. Es decir, el enunciatario es ese otro que está construido allí. Y también hay que reconocer que como los actos de habla buscan algo, cuando yo me dirijo a ese enunciatario también debo reconocer que todos nos movemos bajo ciertos valores. Entonces también muchos actos de habla van a estar construidos o soportados sobre ciertos valores. Yo le puedo estar hablando aquí a usted de algo, pero en el fondo le estoy diciendo que tiene una responsabilidad, o tiene un deber, o cualquier otra cosa. Entonces, allí siempre es ir reconociendo todo esto. Cuando nosotros ya estamos aquí, estamos reconociendo también que entonces, en el momento en que usamos esos actos de habla, también están allí incorporadas las maneras de ver el mundo, de nosotros creer, las ideologías, las opiniones, todo está allí inmerso. Entonces, por eso, ya desde otra mirada, ya cuando estamos pasando a la enunciación, vemos que los actos de habla a su vez van a conformar intercambios. Vamos a mirar que siempre genera algo y espera una respuesta. Si yo saludo, pues espero que me respondan el saludo. ¿Sí o no? Es un acto genera otro. Si yo pregunto, espero una respuesta. A veces te queda el silencio, pero ¿qué es lo que busco en el otro? Una respuesta. Entonces, si aceptamos algo, posiblemente alguien lo rechaza. Es decir, casi siempre vamos a mirar en el lenguaje que puede estar esa posibilidad de que si hay un sí, hay un no. ¿Sí o no? Entonces, por eso, los actos de habla van a tener efectos variables. ¿Sobre quién? Sobre las imágenes que nosotros proyectamos en los discursos. Por eso allí estamos hablando de sujetos de discurso y proyectamos imágenes. O sea, construimos etos, imágenes varias. Esas imágenes, entonces, que están construidos dentro de ese acto comunicativo, porque acuérdense que no podemos decir solamente que soy yo, para eso está el otro. Soy yo y el otro. Y sobre ellos se van a construir las imágenes en torno a esos actos de habla. ¿Listo? Entonces,
Importantísimo lo que vamos a mirar allí también. Los actos de habla van a mostrar las interacciones de los sujetos al interior de los discursos. Y ahí ya estamos también entrando casi que en el ámbito de la enunciación, ¿no? Por eso es tan importante despegarnos de esa noción de sujeto empírico. Por eso no vamos a mirar a Mauricio o a Cristian o a Beatriz o a Julia, no. Vamos a mirar el rol que están desempeñando en un discurso. Entonces allí, ¿cómo es las interacciones ella que va a generar en un momento dado cuando está construyéndose como investigadora, como investigador? ¿Cómo se va a mostrar allí? Y por eso es que los actos de habla cobran vida o se realizan en los enunciados. Desde allí estamos estableciendo esa relación. No, pues reitero esto porque es muy importante que lo tengamos en cuenta. No se trata únicamente de identificar y categorizar actos de habla. Se trata de encontrar su significado dentro de esas enunciaciones, en esos enunciados. ¿Listo? Allí es donde realmente, digamos que tiene importancia. Entonces, cuando hablamos del desarrollo ilocutivo del texto, aquí está la definición, hace referencias a la manera como se relacionan los actos de habla entre sí. ¿Qué es entonces el desarrollo? Es cómo se van encadenando, qué relación van teniendo los actos de habla entre ellos mismos. Ojo, al interior de ese discurso y también a la manera como se organizan, dice aquí jerárquicamente. ¿Cómo así que cómo se organizan? ¿Se acuerdan del ejercicio cuando le hice la macro? Voy a definir, voy a explicar, voy a dar un ejemplo, ¿qué voy a hacer? Entonces allí también depende como yo le vaya organizando mi texto a nivel de las ideas, pues así mismo voy a organizar, que era lo que tú tenías la pregunta, Betty, era esa. Entonces, ¿yo qué hago primero? Voy a ejemplificar, voy a empezar con un ejemplo, luego voy a precisar, voy a explicar qué voy a hacer. Precisamente, ¿para qué? Para formar un tipo de comunicación específico. Ya sea en términos generales, voy a dar un ejemplo, voy a dar una explicación, voy a hacer una propuesta, voy a plantear un rechazo. O sea que es ir leyendo todos esos actos de habla en esos distintos niveles. Entonces, cuando usted está analizando la coherencia en un discurso, ¿qué es lo que usted realmente está haciendo? Es encontrando esa manera como se relacionan esos actos de habla. Ojo, en forma lineal. En forma lineal quiere decir que son consecutivos. Son condiciones. Si yo aquí muestro una definición y luego muestro un ejemplo, eso es consecutivo. Entonces, esa es la forma lineal. Pero además, cuando ya termine aquí al final, esa es la forma global. En forma global, ¿qué es? Eso es la coherencia. Y ese es el desarrollo ejecutivo de un texto. Empezar con los actos de habla, cómo es que están organizados y qué acto de habla se va a lograr al final. ¿Listo? Son dos lecturas de esos actos de habla. Son dos lecturas. Una, cómo se van organizando y luego, qué función desempeñan a nivel global. Que es un poquito lo que había explicado allí. Dudas, preguntas, inquietudes hasta acá. La intención entonces define la jerarquía. Claro. La intención define esa jerarquía. Y el acto de habla que yo voy a generar, claro. Porque esa intención está relacionada directamente con el global. Entonces, cuando usted organiza, tiene identificado qué es lo que va a hacer a nivel global, empieza a organizar en forma lineal. Y eso depende de cada uno con la intención que tenga frente al tema tratado. ¿Hay que hacerle entonces como un balance entre el propósito y la intención o uno puede hacer más el énfasis en la intención? Es que el uno no puede estar desligado del otro para los efectos. Porque usted sí está haciendo énfasis en la intención, entonces está centrándose en el tema. ¿Pero en el tema para qué? Para lograr el efecto en el otro. Ahí yo me puedo mover. Claro, yo puedo enfatizar en el tema, pero me va a quedar solamente con el tema. No, es para mover al otro. O puedo mover al otro para orientarlo hacia el tema. Puedo coger dos caminos. Okay. Que ese es como el más... El que decida. Y eso, ¿saben cómo es lo que se llama? Eso es lo que llamamos tonalidades. Entonces vamos a ver, esas son las tonalidades. Para los que ya han ido leyendo a Martínez, entonces allí, esas son las tonalidades. Las tonalidades es que yo puedo coger un camino.
O me puedo ir por el tema, hacer énfasis en el tema, ¿para qué? Para lograr el efecto que quiero en el interlocutor allí, digamos. O me voy por este lado, por el interlocutor, para orientarlo hacia tal tema. Yo puedo coger ese camino que yo quiero. Nosotros ayer con Mato estábamos mirando el ejercicio anterior que trabajamos, ¿cierto? Entonces estábamos en una discusión, decíamos, bueno, puede ser que se esté realizando una tonalidad con respecto al otro o al tema, que el tema era... En el texto de Facebook. No, en el texto de... El derecho al buen nombre. El derecho al buen nombre. Entonces decían, bueno, ¿es Ahí al lo vamos a otro tomar ahora. o es al tema? Estamos en esa discusión nosotros con nuestro... Y ahora te lo vamos a mirar, porque es el ejercicio que vamos a hacer ahora también para precisarlo, cómo les fue con ese, y vamos a ir identificando para dónde cogió. ¿Listo? Porque la tonalidad todavía, digamos que luego la vamos a tratar, pero digamos que identificar el acto de habla general en este momento. Entonces vamos a analizar ahorita la coherencia de uno de esos textos también. Claro, hasta aquí entonces, cuando usted ya habla de coherencia, ya sabe qué es lo que le están preguntando, qué es lo que va a realizar. La coherencia es que usted entonces mire, encuentre cómo están relacionados los distintos actos de habla. De manera lineal y luego ya de manera global. Entonces, esta es una forma que usted puede usar para que organice cuando está escribiendo. Los actos de habla tienen una secuencia y generalmente esa secuencia es causalidad. Esto me lleva a lo otro, este me lleva a este otro, este me lleva a este otro. Esa es como la, digamos, una de las reglas, digamos de alguna manera, no es tanto regla, pero digamos que una estrategia. Siempre van en función de causalidad. Este acto me lleva al otro. La definición me lleva al ejemplo. Si yo quiero que el otro me entienda, ¿cierto? O la definición me lleva a una explicación y a través de la explicación doy el ejemplo. Esa es una secuencia de causalidad. Esto me lleva a esto o esto me lleva a esto. Si yo no soy tan organizado y tan esquemático y quiero que el lector piense más, entonces yo digo, empiezo con una explicación, doy un ejemplo y por último doy la definición. Miren que estoy manejando las tres cosas. Entonces estoy diciendo definición, explicación y ejemplo. Entonces yo puedo hacerlo al contrario. O empiezo con un ejemplo, hago la explicación y a lo último doy la definición. Eso es el estilo. Por eso depende de mí. ¿Qué quiero con mi lector? ¿Quién va a ser el otro? Siempre yo defino cómo quiero que me vean. Yo quiero que me entiendan más claro. Entonces, para mis estudiantes, yo creería que primero le doy la definición, luego lo explico y después le muestro ejemplos. Depende. ¿Quién decide? Cada uno de ustedes. ¿Listo? O sea que ese orden siempre piénsenlo en términos de causalidad. Este acto de habla que generé me lleva a este otro y este me lleva a este otro. ¿Por qué los organizo de esa manera? Porque van relacionados con el efecto y la intención que tengo. El efecto que busco y la intención que tengo. O sea que mire que no se pueden desligar de la intencionalidad. Entonces, los que están escribiendo sus trabajos de grado, usted va a comparar. ¿Qué es lo que busca? Comparar, pero ¿para qué? Usted está comparando autores, modelos, yo qué sé, pero ¿para qué? ¿Solamente por traerle y comparar? No. Usted está planteando algo, ¿cierto? Usted tiene un planteamiento y ese planteamiento lo quiere defender. Entonces usted plantea, hace su posicionamiento, traigo autores para comparar y cierro nuevamente con lo que yo quiero. Entonces yo puedo explicar, contraargumentar, puedo hacer cualquier otra cosa y cierro otra vez. Pero ¿para qué? Siempre tengo que tener claro cuál es mi intencionalidad. Para demostrar que mi punto de vista es ese, está correcto. ¿Sí o no? Entonces yo decido cómo organizo mi argumentación en función del texto que estoy escribiendo, de los propósitos que tengo. Entonces, ojo con esto. Cada acto de habla tiene una función específica y aquí es donde vamos a empezar a trabajar con esas tres funciones y vamos a ir relacionándolas. En el cumplimiento de ese macroacto general. Entonces es iniciar, ampliar, explicar, concluir, enfatizar, ejemplificar, definir, etc. O sea que usted los actos de habla debe precisar los que va a hacer en ese desarrollo de la escritura. Y en la lectura, identifíquelos. Es que son los dos procesos. Cuando escribo,
propongo el orden de mis actos. Cuando leo, tengo que encontrar el orden que utilizó el autor de ese texto. Eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ojo con esto. En un discurso, un acto es condición necesaria y suficiente para que se realice el siguiente. O sea que, en el ejemplo que les puse allí de la definición del maltrato, cuando yo defino, sé que eso es necesario definir y fue suficiente para yo seguir con la explicación o la clasificación que nombré allí, porque allí dice clases. O sea que lo que hice ya fue suficiente. Si no es suficiente, tendría que pensarme entonces que tengo que agregar otra cosa antes de pasar a esa clasificación. ¿Para qué? Para poder construir el macroacto global. Si no, el texto me va a quedar como cojo. Entonces siempre piénsese, por eso le decía, entonces eso incide también cuando está armando la macro. Entonces cuando usted arma la macro, ¿qué hace? Por eso decía, bueno, ¿qué hacemos primero? Definimos el maltrato y las características. Luego hablo de las clases y luego después de los actores maltratadores. Depende del texto que yo voy a escribir. Entonces, bueno, depende si mi lector ya es muy jovencito y quiero que reconozca eso. Pero si de pronto estoy hablando para un público ya de otro conocimiento, pues entonces yo puedo ordenarlo de manera diferente. Pero tengo que tener en cuenta si eso que planteé de primero, ese primer acto, fue necesario y suficiente para pasar al otro acto de habla. Ahí están las claves para escribir y las claves para leer. ¿Van procesando? Esa información a veces no se queda allí como, no me interesa que la vayan procesando. ¿Listo? Todo esto entonces, cuando ya construyó este acto de habla global, mire que por eso afecta la comprensión. Por eso hablamos de comprensión textual. Comprensión textual, porque ya estoy leyendo lo que el texto me está diciendo. ¿Listo? Primero comprendo lo que el texto me dice y ya pues ya tomo mis decisiones después. Entonces ahí vamos a mirar esto. Un enunciado entonces tiene varias funciones. Cuando ya estamos hablando en términos de enunciado, los actos de habla van a tener diferentes funciones. Autónoma, dependiente del contexto y dependiente de la interacción, que fue lo que les dije ahora ya. Vamos a hacer ejemplos aquí, vamos a ir mirando. ¿Cuándo es una función autónoma? Usted identifica el acto de habla de manera aislada. Lo puede ver. Usted incluso muchas veces está leyendo un texto y dice, aquí está la definición. ¿La encontró? ¿Sí o no? Entonces usted la puede encontrar. Entonces, ojo, ¿qué quiere decir eso? Que usted la reconoce de alguna manera, así ella esté fuera de un contexto, digamos, de todo el texto. Usted buscó la definición, por aquí están hablando de las clases de las plantas, por aquí están diciendo que una planta. Usted solito lo detecta. ¿Listo? Esta diapositiva yo la subo al Drive. Okay. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace? Hay unas generalidades. Ojo con esto. Son generalidades en las que ustedes pueden encontrar esta función autónoma de los actos de habla. ¿Dónde las pueden encontrar? En definiciones, en descripciones. Las que están aquí son actos de habla que pueden funcionar de manera autónoma, o sea, independiente. Usted las reconoce. Entonces, por ejemplo, cuando dicen hay varias clases, usted ya reconoció cuántas clases. Entonces, uno busca primera, segunda o tercera, o cuántas le dicen. Hay 3 clases, usted ya las reconoce. Funciona de manera independiente, o sea que la reconoció de manera aislada. Puede hacer esto. Vamos a mirar en un ejemplo. Aquí están las que, digamos, algunas de las que son más generales y fáciles de reconocer, que funcionan de manera independiente. Veamos este ejemplo. ¿Listo? Van a mirar varias cosas ahí. Primero miren el texto, que está formado, digamos como mirar la parte estructural del texto, qué es lo que le está diciendo ahí. Están viendo varias cosas, ¿cierto? Hagan la lectura de varias cosas allí. Y vamos a, si la letra está chiquita, vamos a apretarla más.
Pueden leer de allá para acá o de aquí para allá. Y yo empezaría por este lado. Me cambian toda la estructura, como estoy leyendo de aquí para allá. Generalmente estamos acostumbrados a leer de acá para acá, ¿cierto? Ustedes ven aquí 3 elementos grandes. ¿Qué dice? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿A dónde me fui? ¿A dónde me fui? A la superestructura del texto. ¿Y qué textos pueden tener introducción, desarrollo y conclusión? Ensayos. ¿Sí o no? O sea que aquí, si yo miro esto, si yo empiezo a leer esto, igual hay un ensayo ahí. ¿Sí o no? Miren que hay partes en las que uno a veces no las lee y no tiene en cuenta, no reconoce. ¿Qué pasa? Aquí lo que vamos a mirar es la relación que hay entre esa superestructura y aspectos específicos del texto. Aquí en la introducción dice lo siguiente: el suelo. Los suelos proporcionan a las plantas el agua y las sales que necesitan, así como el medio de fijación. ¿De qué están hablando? ¿O de quién están hablando? Del suelo. Del suelo. Me devuelvo a un acto de habla que empieza a trabajar de forma general, dependiente o independiente del contexto. Independiente. Independiente, una definición. Entonces empezó a organizar el texto a partir de una definición. Esta definición ya en un momento dado la puedo tomar independiente del texto y la reconozco. Eso es lo que está haciendo acá. Entonces, ojo aquí. Aquí hay una superestructura, ¿sí? Pero esa superestructura a su vez se está armando a través de actos de habla que van encadenados. ¿Cómo lo hizo este texto? Empezó por una definición, luego una clasificación, ejemplificación, identificación, contraste, descripción, contraste. Bueno, vamos a ir mirando cada una de ellas. ¿Qué es lo que me están diciendo? Me devuelvo aquí un momentito. Bien. Puedo empezar con cualquiera de ellas. Entonces, yo puedo reconocerlas de manera independiente. Hay otras que luego vamos a mirar que no se pueden hacer. Entonces aquí, ¿qué está haciendo? Aquí está ejemplificando y me anticipa. Aquí me está también identificando y comparando, me está describiendo y comparando. Veo que muchas veces el acto de habla, por ejemplo, cuando me dice contraste, está comparando en todos ellos. Pero no solamente está comparando, está haciendo otra cosa también. Y es porque, por un lado, están funcionando actos de habla de manera independiente, pero hay otros que van de manera dependiente del contexto. Entonces, ahí es donde está lo complejo a veces, que yo tengo que focalizar en qué estoy centrada, porque no van a funcionar por separado en la vida real, van a funcionar de manera conjunta. Entonces, cuando yo logro identificar, por eso le decía aquí, algunos de los actos de habla que funcionan de forma autónoma son esos que están aquí. Son los más conocidos, los que más se usan. Comparación, clasificación, identificación, definición, que son los que más usamos realmente cuando estamos escribiendo. Ahora veamos aquí, para ir trabajando y luego vamos a hacer el contraste con todos. Función dependiente del contexto. ¿Qué implica que sea dependiente del contexto? Que me está relacionando un párrafo con el otro y con el otro y con el otro, la secuencia lineal que hablamos. Entonces, depende, esa función depende de la relación entre las proposiciones que forman la secuencia de un desarrollo proposicional, o sea, cómo se van armando las ideas y los párrafos. Aquí hay unos actos de habla que son los más comunes: la aserción, la ejemplificación, el refuerzo, la explicación, la hipótesis, el comentario y la conclusión. Ese es el acto de habla que se genera. Este es el acto de habla que se genera. ¿Listo? O sea que yo puedo estar leyendo el texto y me va llevando a una ejemplificación, a un ejemplo. O me está reforzando una idea, o me está dando una aserción, o me está dando una explicación, o me está detallando una hipótesis, o me está planteando un comentario. O sea que voy leyendo y todo eso tiene que ver con un comentario o con una conclusión. Estas son, digamos, ya los que me van organizando en términos del texto. Aquí está el ejemplo. En este ejemplo,
Si ustedes se fijan al lado izquierdo, empiezan a aparecer esos actos de habla. Motivación, o sea, un acto de habla que me está motivando. ¿Y cómo lo hace? A través de una pregunta retórica. El texto empezó con una pregunta. ¿Qué pasa con los alimentos una vez que se ingieren? Me está llevando a mí como lector a que lea el texto. ¿Qué pasa, verdad, cuando se ingieren? Entonces aparece con una aserción general. La digestión, ya sea en la amiga o en el hombre, bueno, implica el desdoblamiento, ruptura y empieza a explicar allí. Pero todo esto empieza a expandir la información, pero busca en esencia todo esto explicar. O sea que toda esta información que me está dando aquí es para explicar qué pasa. Sé que sería el macroacto. No, todavía no. Todavía no. Ah. Todavía no porque todavía está buscando aquí hacer otra cosa. Entonces aquí dice, ¿qué pasa con los alimentos una vez que se ingieren? ¿Me está ofreciendo un conocimiento nuevo? Sí. Entonces, ¿cómo lo hace? Me hace una pregunta, me explica y recapitula. La digestión, como ya vimos, se realiza a nivel celular, donde lo listos más tarde acá y explica la información. O sea, ¿qué es lo que quiere hacerme? Darme una información nueva, ¿cierto? Darme un conocimiento nuevo, entregarme un conocimiento nuevo. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo a través de estos actos de habla. Puede que me esté agregando una información nueva. Pero el macroacto de habla no es lo que dice Cristian, de la explicación. La explicación es parte del macroacto. Ah, es parte. Es parte del macroacto. ¿Qué busca con con todo el acto? Leámoslo a ver qué busca él. Dice, alimento y digestión. Miren ahí. Alimento y digestión. Miren el título. ¿Cuál será el macroacto que está? Explicar qué es la digestión. ¿Explicar qué es la digestión? La relación. ¿O explicar qué? ¿Qué pasa con la relación? La relación entre el alimento y la digestión. Ah, ok. Explicar esa relación. O sea, que yo haga una inferencia. Inferencia. O sea, me está llevando a que yo haga una inferencia. Y la inferencia es relacionar esa información. La una con la otra. Cuando dice alimento y digestión, entonces no me está diciendo solamente que la digestión ni solamente que es acá. Me explica para que yo establezca la relación y pueda hacer la inferencia. Entonces, aquí, perdón, acá me adelanto. Sí, está acá. Miren que me va llevando poco a poco, me va encadenando, pero está buscando otra cosa. ¿Cómo lo empezó? A través de una pregunta, porque eso depende del lector. Por eso dice, me motivó a ver qué hago yo. Y entonces empieza a mover la intencionalidad también. ¿Cómo lo hace? ¿Me va a explicar esto? Sí, me lo va a explicar, pero quiere, en últimas, que yo establezca la relaciones de información. ¿Listo? Y ahora veamos la función dependiente de la interacción. Aquí ya entonces, acuérdense que es con relación a los puntos de vista. Profe, después de una ¿le puedo bajar un poquito al Claro, lo podemos apagar si quieren un ratito. creo que está en Un poquitín, no, un chin de frío. Y estaba. ¿Le ponemos más temperatura? No. ¿O lo apagamos? Un ratico. 35. Le puse 24 grados, yo creo que ahí está bien, templadito, ¿sí? Si sigue frío, pues me dicen también. Ni más falta. Y nos congela el cerebro, pues lo pensamos. Y nos congela. Estamos viendo como 20 diferentes. Bueno, entonces vamos ahora con esta función dependiente ya de la interacción. Miren, una es entonces independiente, yo solito yo la puedo reconocer. Otro es que son lineales y no los puedo desligar el uno y el otro, tengo que ir mirando qué se genera. Y este otro ya tiene que ver prácticamente con la enunciación, porque es con la interacción con el otro. ¿Qué busco en el otro? Entonces ahí es donde yo puedo hacer una invitación, puedo excusarme, puedo hacer una sugerencia, puedo quejarme, puedo hacer una advertencia, puedo felicitar a alguien, puedo pedirle, aconsejarlo, reprocharle, etcétera, 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 en función con el otro. Por eso es que a veces vemos tantos actos de habla.
Entonces, ¿qué es lo que me está exigiendo todo el tiempo? Que establezca relaciones. ¿Qué fue lo que hizo ahora Cristian? Ay, está relacionando tal cosa. Claro, está relacionando tal cosa. Es uno de los procesos de pensamiento que más se le exige al estudiante, ¿no? Que relacione, porque es que siempre se queda mirando el conocimiento fragmentado, pero no es capaz de relacionar. Entonces, yo identifico, yo clasifico, yo organizo, clasifico, pero también tengo que relacionar, diferenciar y relacionar. Y eso también se puede aplicar, por ejemplo, a una entrevista, Claro, cuando están usted qué es lo que está buscando, en esa interacción entre el que entrevista y el Y el otro. entrevistado, claro, no necesariamente con el lector. no necesariamente el lector, ¿no? Pues Ahí sí, hay otros actos de habla. claro, de eso depende también. Todo el Ah. tiempo está en función de los actos de habla, porque igual aquí estamos en una relación directa, ¿no? Y entonces allí también puede jugar muchísimo la parte paraverbal, ¿no? Todo lo que son la parte de... A veces uno hace una pregunta, pero resulta que Jesús está haciendo una cosa y eso puede orientar un momento la respuesta. ¿Sí o no? Entonces todos esos otros elementos también pueden leerse allí. Entonces, aquí dependen de la relación del escritor-lector, en el caso pues del texto escrito. Si estamos en un discurso oral, pues entonces del hablante-oyente. Esa relación. Se ponen en juego múltiples relaciones. Miren, ahí la imagen que yo tengo del lector-oyente, como decía, ¿cuál es la imagen que yo proyecto de ese otro? ¿Conoce la información? ¿No la conoce? ¿Le hablo en términos más sencillos o en términos más elevados? Eso aquí es donde yo establezco las relaciones de distancia y acercamiento con el otro, porque ya es en la parte de las interacciones con el otro. Entonces, por eso es que muchas veces vemos textos o discursos en general en los cuales, miren, uno no le entiende a la persona, porque digamos si está en un nivel académico-científico, y esa persona investigadora se posiciona como investigador de una disciplina y le está hablando a sus colegas y yo voy a escuchar esa conferencia, yo no tengo nada que ver con esa disciplina, yo quedo en las mismas, no entiendo nada, porque él está configurando un tipo de oyentes, digamos que está en una conferencia específico, ya está proyectando una imagen, le estoy hablando a alguien que sabe que le estoy hablando. Tiene determinados conocimientos, no tengo por qué decírselos. A veces también el sexo influye. ¿A quiénes le hablo? Hombres, mujeres, ¿a quiénes les estoy hablando? Las condiciones sociales. Todo eso influye. Entonces, ustedes me han escuchado aquí muchas veces decir a mí que estoy simplificando las cosas. ¿Cierto? Yo les digo, en términos sencillos lo estoy diciendo. Porque si yo les hablo en términos de lingüista, los que son del lenguaje me entienden. Y los que no. Entonces excluyó a Daniela, excluyó a Cristian, a Fulvia, a los que no son lingüistas los excluyo. Y entonces yo podría decir, ¿qué me interesa a mí? Si no entendieron el problema de ellos. Ese sería mi posicionamiento. Pero como yo no quiero eso, sino que yo quiero es un acercamiento con el conocimiento que estoy dando, entonces yo trato de utilizar un lenguaje como muy estándar, ejemplifico, hago estos gráficos, exacto. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque no me interesa establecer una distancia con ustedes. Al contrario, lo que estoy buscando es un acercamiento para poder que este conocimiento les llegue de manera mucho más, digamos, fácil, de alguna manera para ustedes. ¿Cierto? Eso es lo que hago. Y aquí hay personas que tienen un conocimiento también en la parte del lenguaje. Personas que manejan filosofía y todo, saben todo esto aquí, todo lo que pueden haber detrás de toda esta parte. Pero si yo me dedico solamente a eso, dejo excluidos a los demás, porque no me van a entender, ¿sí o no? Sí. Entonces allí es donde está esa búsqueda de interacción con el otro. En el caso, digamos, del texto escrito con el lector, en el caso del lenguaje oral con ese oyente. Entonces allí, ¿qué hago yo? Tengo que leer el acto de habla que se genera y estos actos de habla me muestran esa relación de esa interacción. Cuando es dependiente, ¿cómo estoy mostrando el otro? En términos de Martínez, por aquí uno podría decir que tiene que ver mucho con el propósito. ¿Qué busco con el otro? ¿Me estoy excusando con él? ¿Le estoy sugiriendo? ¿Me estoy quejando con él? ¿Le estoy advirtiendo algo?
Entonces allí es donde están esas funciones de esos actos. ¿Cómo lo ven hasta allí? Lo vamos a trabajar con los textos. Ahí es donde Vamos a trabajarlo con los Retador. textos. Entonces aquí muestro el último. Muestro uno de los textos que ya hemos trabajado. Muestro uno de los que ya hemos trabajado y volvemos y vamos a los textos de allá. ¿Ustedes se acuerdan de este texto? ¿Se acuerdan de este? Sí. Ya lo leímos, ya lo trabajamos, o sea que ese ya está más que leído. Entonces, miren acá. Vamos a ver. Pilas con la primera parte, van a mirar el primer párrafo y me van a ir diciendo, ojo, ¿será que presenta una función autónoma? Es decir, solita se puede entender lo que está mostrando al comienzo, está más dependiente del contexto de lo que va a seguir lineal, o será que está más en función de la interacción. Miren la primera. Cuando dice, ¿son las leyes las que generan incrementos en las tasas de donación de órganos? pregunta retórica. Pregunta retórica. ¿A quién le está hablando? De forma independiente, puedo decir allí, o de contexto, o la interacción. ¿Está haciendo énfasis en la interacción, en el contexto, o está independiente? En la interacción. Con la pregunta retórica, de una involucra al otro. Y le dice, ojalá, fuera tan fácil. Es como si estuviéramos conversando, Está ¿cierto? poniendo un sujeto. Ahí lo estoy poniendo a usted. Entonces luego dice, con buenos augurios, mire cómo dijo allí. Entonces, con buenos augurios se promulgó la ley 1805, donde se plantea en su artículo más publicitado que, salvo opinión diferente expresada en vida y por escrito, todos somos donantes de órganos. ¿Qué hizo ahí? De una información. Dio una información. Entonces, ahí, ¿qué empezó a hacer? A utilizar los mismos de la interacción, o están ya más relacionados con el contexto, o están más independientes. El acto de habla que se genera, pensemos en el acto de habla que se genera, hasta ahí, hasta donde dice órganos, hasta aquí. ¿Qué se genera? Tengan su tablita por ahí a mano, hagan chancú. Con buenos augurios se promulgó la ley 18, donde se plantea, bueno, 18 tal, de que se plantea un artículo más publicitado que, salvo opinión diferente expresada en vida y por escrito, todos somos donantes de órganos. ¿Tú dijiste qué? ¿Informa? Yo dije, ¿Está informando? Miren a ver, ¿no está informando? Pues hay actos de habla y asertivos, ¿Cuáles? buenos augurios, Con buenos augurios. perdón, Ay, perdón. expresivos, perdón. Buenos augurios, Vayan al texto, y ustedes tienen el texto también ahí, cojan su taller, rayen, revisen, miren, lean. El taller número 1 era ese. Ese era el taller número 1, creo que estaba en el taller número 1. en el de la caricatura. En el de la caricatura, sí. Ahí lo tienen ustedes también. Miren a ver. De hecho, usted va encontrando los actos de habla de la siguiente manera, de punto a punto, Sí, ojalá fuera cada tan proposición. Ajá. fácil. Ese es un acto de arte. Ese es un acto de habla. Hay una pregunta que es el primer acto de arte. El primer acto es una pregunta, ¿cierto? Luego viene, Y entonces uno diría, ay, ahí miren la función. La ¿qué función tipo de no acto es habla eso? solamente de contexto, sino que ahí está hablando como con la interacción. Está buscando al otro de una vez. ¿Y qué hace? Le pregunta, ¿cierto? Le lo preguntó. interpela. Ajá, lo interpela, lo pregunta. Entonces ahí usted puede hacer alguna de esas. Que lo va a hacer al final. Listo. En el segundo acto, que es el que sigue, hasta donde va el punto. Ojalá fuera tan fácil. Ojalá fuera tan fácil. Ahí le respondo. Le respondió de una vez, ¿cierto? Ajá. Sí, declarativo. Ahí, un declarativo, pregunta-respuesta, un directivo. Listo, ¿qué más Pero hace? también hay otra inteligencia. Provocar. Provocar y decirle, bueno, ¿cómo así? Sí, Cuestionar. hay una ironía también, ¿cierto? O sea, que ahí está la lectura implícita, ¿no? O sea, le responde, pero le responde con otra intención. Ujú. Como decirle, no es tan sencillo, no lo piense que sea tan fácil. Ojalá. Ojalá fuera tan... Y con el ojalá le habla desde el deseo. Ojalá fuera fácil. Pero digamos, ahí también Y se tan puede, fácil. sin pararse los cabellos, hacer un análisis en el sentido de los roles sociales que cumplen los interlocutores. Por ejemplo, uno diría, aquí está dirigido ese acto de habla a un abogado. Ujú. O aquí, O a quienes, porque ya serían los enunciatorios. Porque aquí- habría que mirar los pero enunciatorios no podría construidos. ser en todo porque creo que en el análisis del discurso
es ahí donde trabaja con la precisión del tipo de acto. No, pero es que habla, el mismo porque- texto me dice a quién le va a hablar. Cuando él dice, ojalá Sí. fuera tan fácil, y en el transcurso del texto Claro, me va a ir sí. diciendo a quiénes son. Pero ahí ya se puede ir previendo. Claro, se puede ir previendo que le va a hablar a quiénes. Inferir. Ajá. Se puede ir hablando a quiénes les está hablando. ¿Listo? Entonces ahí, ojalá fuera tan fácil. Vamos entonces a ver quién le va a hablar. Dice, donde se plantea en su artículo más publicitado que salvo opinión diferente expresada en vida y por escrito, todos somos donantes de órganos. ¿A quién le habló? Pues a todos. Todos somos donantes de Todos. órganos. De una vez. No se Entonces involucra. ahí uno diría, ¿todos? ¿Pero No. todos? No. Ah, bueno, pero Porque en el- habría textos. Colombianos, los colombianos. Ah, pues vamos a mirar más adelante a quiénes. Quiero profe una pregunta al respecto. Cuando hacemos trabajo en la universidad con ese tema, por ejemplo, y los estudiantes consideran, bueno, disculpen la generalización, muchos estudiantes dicen, es que el texto está escrito para todo el mundo, ¿cierto? Y ahí es donde se focaliza el acto de habla para decir, no, el todo no significa que sea para todos. Exactamente. ¿No? ¿En Porque qué ya es la puntos enunciación. del acto de habla y en qué puntos del texto nos permite a nosotros decir está dirigido a un Ujú. médico, un abogado o a cierto Claro. grupo social? Y ahí es donde empieza a discriminar. Dice, salvo opinión diferente expresada en vida y por escrito, todos somos donantes. Ah, pues que yo ya dije que yo no voy a ser donante. O sea, a mí no me cobija. Porque yo ya dije que yo no iba a ser. Yo ya Entonces, dejé por escrito. Y ya dejé por escrito. Entonces no soy donante. Pero si yo digo, ay, ¿cómo así? Yo no he hecho eso, ni he escrito nada, ni he ido a ninguna parte a decir que yo no voy a ser donante. Entonces, ahí sí, como me dice, me cae el guante. Yo tengo Claro, que, para los que tienen que ver todos con somos donantes. Y yo, ay, ¿cómo así? Pero entonces luego sigue. La idea es loable. Empieza a hablar cuál idea. ¿De cuál idea está hablando? La de donación. Y la intención positiva. ¿La intención cuál es? la intención que tiene las leyes. La ley esa de donar, ¿cierto? Ajá. Luego dice, sin embargo, Eso es un ¿qué expresivo, sucede? ¿no? Entonces, ¿ahí qué hace? Eso es un expresivo. La idea es loable. Ajá, y la idea es loable, la intención positiva. Está exaltando ¿qué cosa? La ley, ¿cierto? De un expresivo. Está exaltando la idea es Y loable. con buenos augurios, aunque hay Ajá. un tono irónico, ¿no? Ajá, buenos augurios. Dice, sin embargo, y el sin embargo el conector es, ¿qué sucede cuando una familia que acaba de perder un ser querido se niega a que su familiar sea donante? ¿Quién va a hacer cumplir la ley? ¿A quién les está hablando? ¿A quién les está hablando? Cuando dice, ¿qué sucede cuando una familia que acaba de perder un ser querido se niega a que su familiar sea donante? ¿Hay con quién se identifica él? Con las personas que han perdido ese ser y que ella no ha hecho nada. Entonces, mire que ahí ya empiezan a aparecer, esos serían enunciatarios, los posibles enunciatarios. ¿A quién les habla? Ahí es donde empieza a especificar. Ah, es que pronto, si a mí me pasó eso, una familia que acaba de perder un ser querido, pero no quiero que mi familiar sea donante, yo no quiero que le haga, dejarlo para donación de órganos. ¿Quién va a hacer cumplir la ley? ¿A quién le habló? A los que hacen el cumplir la ley. Puede ser a quien cumple la ley o puede ser precisamente a quien han tenido esa dificultad pues, con A los problemas hospitales, a los... órganos. Pues resulta que él está hablando a muchos enunciatarios. A muchos, sí. Porque si yo soy familiar, bueno, ¿a mí quién me va a obligar? Si yo soy el familiar, ¿a mí quién me va a obligar? Y si en mi hospital se murió una persona, entonces ¿aquí a quién le corresponde? Yo soy el médico que lo atendió y se murió. ¿Qué hago? ¿Me toca a mí? ¿Le toca al hospital? ¿Le toca a quién? Resulta que con ese enunciado, cuando dice quién va a hacer cumplir la ley, ojo, es dependiente de una interacción, ¿cierto? Ujú. Eso es un acto de habla, pero le está hablando a muchos enunciatarios, A las Y está entidades planteando- gubernamentales, a todos. Claro. Entonces ahí ya uno dice, Está al principio planteando me el habló, problema. pero entonces luego, sí. Y el que dijo la ley, entonces, ¿quién? Entidades gubernamentales, Ministerio de Salud, ¿quién va a hacer eso? Empezó a construir una serie de enunciatarios allí. Entonces, aparecen todos ellos. Ajá. Entonces, ¿qué hizo el texto? Con ese acto de habla ahí, con ese enunciado de pedacito, inmediatamente construyó una serie de relaciones con una cantidad de enunciatarios. ¿Sí o El no? primer enunciado que, digamos, pasamos por alto, no Ajá. lo el título. Ajá, El título exacto, ley de está donación de órganos, el implícito, pasado. Ajá. están implícitos Y en de el hecho hay ley de enunciado. donación de órganos, lo hace como una afirmación, ¿no? De hecho, como una afirmación y empieza a introducir. Bueno, los hospitales entonces empieza a contestarle, ¿no? Y empieza como, ¿a qué es lo que empieza a hacer? A hablar con esos diferentes enunciatarios. Entonces, si yo digo, ¿quién la va a hacer cumplir?
Entonces el hospital dice, los hospitales, ay, ¿cómo así yo? Reconoció al hospital allí, ¿cierto? Los médicos, ¿cómo así yo? Además, ¿Se no es acuerdan? casual que los haya traído justo Exacto. a esos enunciatarios, a los hospitales y a los médicos. Ajá, porque son los que tienen allí el paciente que les murió y que son los que pueden hacer el procedimiento. Sí, el médico, digamos. Se va entonces a plantear un conflicto en un momento crítico, la relación médico-paciente. Se fueron allá. ¿Quién va a pelear con el paciente? ¿El médico? Ese otro que dice allá, bueno, mi familiar no me lo van a descuartizar, porque mucha gente dice así, no me lo van a descuartizar, entonces ¿cómo hacen? ¿Me lo entregan enterito? No, pero es que hay una ley, no me interesa, me lo entregan enterito. Entonces miren allí, le está hablando de esa relación que se puede suscitar, ¿no? Un conflicto se puede generar allí. ¿Quién lo va a resolver entonces? Entonces dice, cuando una familia se oponga al proceso de donación, ¿existirá algún médico dispuesto a cumplir la ley a pesar de esa opinión en contra, poniendo en riesgo su seguridad y la del resto del equipo? Ahí le volvió a hablar a quiénes, específicamente al médico. Dice, y a mí me toca enfrentar a ese señor que está enojado allá o a esa señora que está enojada, y yo lo voy a hacer, yo voy a arriesgarme a que vengan y me peguen un tiro, o cualquiera de las enfermeras o las personas que están conmigo, porque hay personas que van a reaccionar de cualquier manera. Entonces mire ahí, ¿qué empezó a hacer el acto de habla? Está preguntando, pero en el fondo está también interpelando y está buscando una respuesta, ¿cierto? Ahí se va generando el acto de habla. Si miramos ese primer párrafo, solamente mirando el primer párrafo, ¿qué función desempeñaron los actos de habla en términos de coherencia allí? ¿Desempeñaron funciones autónomas, independientes, dependientes del contexto o dependientes de la interacción? Del contexto y de la interacción. De las dos cosas. De las dos. Sí. Ajá. Fueron, en ese caso, mire que se enfocaron más hacia esa interacción y a ese contexto que Y por eso prevalecen los actos de habla expresivos. empiezan a Una aparecer. pregunta, profe, si la estructura del párrafo 1 es más de preguntas, o sea, la estrategia discursiva que más utiliza ahí son preguntas, ¿no estaríamos diciendo que hay una intención de interacción? O sea, Claro. provocar al otro para que... Claro, Ajá, claro. sí. Por eso Pero es en términos ya de... Hacer más características de interacción. Claro, de ¿y qué los actos pasó? de habla. ¿Y qué pasó entonces? Está buscando provocar una respuesta, ¿cierto? Ujú. Y esa parte de todas esas preguntas tiene la intencionalidad de que usted responda, que va a ser el macroacto de habla al que va a orientar. Deme entonces la respuesta. Eso allá. O sea que este primer párrafo, si ya lo vemos así en términos de todo ese texto y en términos del macroacto, Sí. está buscando una respuesta. Ajá. ¿Sí o no? Sí. Como No es casual que hayan No es iniciado casual, por las exactamente. preguntas, por la Empezó con esas interpelación. preguntas porque va en busca de una respuesta. Entonces, allí es donde va a ir ese macroacto de habla. Es en busca de una respuesta. ¿Y tendrá sentido eso en ese texto? Ujú. Miren aquí, les voy a ir adelantando algo del género y del tipo de texto. Mire acá, cartas de los lectores. Una carta. Carta. Género epistolar. ¿Qué buscan las cartas? Una respuesta. ¿Tendrá sentido haberlo hecho así? Pero es como digamos una mezcla, porque no es una carta normal, está en el periódico, Pero sigue siendo porque casi que genera, casi que se va como Está funcionando. opinión. Es que ahí es donde vamos a mirar que hay unos límites de todas maneras. Porque una carta busca una respuesta. En ese caso, la compañera que trabaja Aparecen en esa sección del periódico aparecen muchos tipos de textos. Clasificado, la publicidad, la columna, aparecen diversos. O sea, en un periódico, Pero que una carta sea publicada en esa sección tiene una intención frente al tema. Claro que sí. claro, Claro. se mueve y todo, pero también se Está muy restringe. Claro, igual se restringe a la carta, a las características de una carta. ¿Y qué busca una carta? Una respuesta. ¿Tiene sentido el haber organizado así la información a esta cantidad de preguntas? Porque la intencionalidad es que usted es una respuesta. Pues no se la va a responder allí de una, pero usted... Es distinto si estuviéramos en el género epistolar puro. Puro, Porque claro. en el género epistolar puro sí tiene una respuesta concreta.
señor ministro de tal, y le hago, y el ministro debe responder. Debe Pero responder. aquí tiene un efecto y una intención distinta que es generar opinión. Pero a través de una búsqueda de respuesta. ¿Sí o no? De todos los enunciatarios que están ahí. De todos. Me Ajá. identifico, Sí. no Me- me identifico, Exacto. soy interpelada. Y entonces exactamente soy interpelada, pero en últimas lo está llevando a que usted, independientemente de una respuesta, diga, no voy a donar o sí voy a donar. ¿Sí o no? Es esa búsqueda de respuesta. Eso es pistolar. Entonces ahí es donde también viene la pertinencia del Periodístico, por- género y del tipo de texto. Entonces, bueno, me devuelvo acá un poquito. ¿Se da cuenta que es que no se puede desligar una cosa de la otra? Exacto. No se puede desligar, siempre va a haber una relación. Sí, y no se puede ligar que está publicado en el periódico. Claro, Porque claro. la estructura de una carta, es que miren, es que ahí no está estimado. Debería decir perfil, apreciados Exacto. lectores. No lo dice. No lo dice. No lo dice. Entonces, aunque está en la sección de carta de los lectores y busca una respuesta, pero está publicada en el periódico, pero la estructura no corresponde completamente A una carta. Entonces es mixto. Es exactamente allí que es lo que pasa, que ahí es donde uno empieza a mirar que en función del desarrollo de la sociedad y de la, digamos, de la coexistencia de todos estos géneros discursivos, empieza hibridaciones de textos. Y el uso. El uso es el que los vuelve, o sea, el uso es el que los mantiene. El texto es el que empieza a aparecer, por eso a veces aparecen los famosos, ahorita vamos a mirar otros textos, que la caricatura que era expresiva así, pero ahorita va a aparecer de otra manera. Entonces empiezan a aparecer diversidad de textos por el uso. O sea, el que valida realmente que aparezca o desaparezca cualquier tipo de texto es el uso. El uso. Y las nuevas tecnologías tienen mucho que ver con eso, porque los mismos medios de comunicación. Todo esto hace que empiecen a circular textos que antes de pronto no circulaban y empiezan a aparecer nuevos. O haya un cambio, ¿no? Haya un cambio, claro que sí. Pero igual se definen claramente unos límites. Son difusos, tratan de mantenerse, pero esos límites también me restringen en el rol. Me restringen de alguna manera. Entonces allí es donde tengo que tener cuidado cuando esté leyendo. Entonces, volviendo acá. Pregunta, ¿qué busca? Una respuesta. ¿Es coherente? Sí, porque en las cartas, a pesar de que ese es un medio de comunicación, pero la esencia dice carta de los lectores, aparece publicado acá, en esa sección. Bueno, Profe, pero ahí también, bueno, igual porque en la medida que se va avanzando en el texto, pues ahí también se van pues Vamos a ver como qué pasa. identificando otras cosas. Claro, Pero exacto. digamos que ahí en esa parte, digamos, yo ya podría estar infiriendo que él está planteando un problema, claro. lo está organizando un problema-solución. Problema, solución, ¿y por qué? Porque al final va a haber la solución, ¿cierto? Ajá. Ahí es una problemática. ¿Quién? ¿Quién? Exacto. ¿Quién va a hacer cumplir la ley? ¿Qué va a pasar con esa ley de donación? ¿Cierto? Ajá. ¿Qué va a pasar? Hay un problema y posiblemente él va a plantear la solución. Y ahí entonces, miren el segundo párrafo, como qué función va a cumplir. La experiencia internacional muestra que la donación aumenta cuando se lleva a cabo una estrategia que involucra la educación. Por la expresión, el ejemplo. Entonces, ¿qué hizo? Empieza a traer un ejemplo, ¿cierto? Ujú. Y aquí empieza, España ha creado el modelo, y explicó todo el modelo de España. ¿Qué hizo? Ejemplificó. Entonces buscó un ejemplo. En términos del acto de habla, se está mostrando un ejemplo, ¿cierto? En cuanto a la organización del texto. Él empezó preguntando, espera una respuesta, trae una respuesta como una sugerencia, ¿sí o no? La experiencia internacional muestra que la donación aumenta cuando se lleva a cabo una estrategia que involucre la educación. Puede ser sonar como sugerencia o cuando él dice aquí, yo creo que es algo más, dice, la experiencia internacional muestra que la donación aumenta cuando se lleva a cabo una estrategia que involucre la educación. No es una sugerencia, ¿qué es? Muestra que. Una afirmación. En términos de acto de habla, es como una evidencia, está demostrando algo, ¿cierto? Entonces busca demostrar. Busca demostrar allí, demostrar algo. Y luego, exacto, porque quiere convencer. Y luego entonces trae el ejemplo.
¿cierto? Trae el ejemplo. Y luego él incluso empieza, entonces miren, en este acto que está en todo este párrafo, que es mostrar el ejemplo, pero si yo desbarato, digamos, en proposiciones este párrafo, él empieza como a explicar cómo se hace. Entonces, ¿qué hace? Actos de habla asertivos. Asertivo. Explica, ¿cierto? Explica con un ejemplo. ¿Y para qué explica con un ejemplo? ¿Qué es lo que él está buscando? Una respuesta. Una respuesta. Entonces está tratando como de aclararle al lector todo lo que él está diciendo para que le explica cómo con un ejemplo. Entonces, miren, si yo analizo este texto, el acto de habla, los actos de habla, la ponencia del texto en términos de los actos de habla, tengo que moverme en varios niveles, ¿cierto? En función de la interacción que está buscando con ese lector que está construyendo. Como está buscando una respuesta, le está tratando de demostrar cómo se puede hacer. Pero en términos, digamos, de este contexto, él empieza a explicar, trae un ejemplo, precisa, aclara, hace todo eso aquí. Y luego viene acá. La ley 1805 tiene aspectos positivos. ¿Qué hizo ahí? Afirmó algo. Pero esa afirmación tiene relación con todo lo que él está buscando. Ajá. Sí. Se devuelve al contexto colombiano. Se devuelve al contexto colombiano. Ajá. Puede ser una comparación. Empieza a hacer una comparación. Entonces dice, Sí. entre otros, destinar recursos para tal cosa, y lo hace aquí. Entre otros, destinar recursos para la promoción de la donación que podrían servir para fortalecer la educación de los equipos de cuidados intensivos y urgencias. Está informando sobre unas estrategias para... ¿Pero solamente está informando? Bueno, Esa sí que sería la sugerencia Sí. concreta que... ¿Y a quiénes? Destinar recursos para la promoción de la donación que podrían servir para fortalecer la educación de los equipos de cuidados intensivos y urgencias. De todos esos enunciatarios que está construyendo, ¿a quiénes le está hablando ahí? a las entidades gubernamentales. Como los tomadores de decisión. Los médicos de decisión. Uy, ¿qué tal que estos hospitales traigan? Imaginen todo lo que necesitamos nosotros. Entonces, si yo estoy en el hospital, ¿quién va a tomar la decisión? ¿Quién la va a hacer cumplir? ¿Quiénes ¿Yo, destinan el los médico? recursos? ¿O los que destinan los recursos? ¿O quién? Ahí le está hablando a todos, ¿cierto? Pero entonces, mire, se lo hace como también una sugerencia. Igual está dando la información, pero si yo soy director de una clínica y yo digo, ay, pues de verdad, si me van a dotar recursos para que se promueva todo esto, dar equipos para parte de urgencia y todo, sería útil fortalecer las redes de trasplantes y poder implantar la figura del coordinador operativo de trasplante dentro del hospital. ¿Qué hace ahí? Sería útil. Sugiere. Recomienda, sugiere. Ajá. Incluir una línea telefónica, todo esto lo que va haciendo allí. Una recomendación. ¿Qué está haciendo? Una sugerencia. Todo es una sugerencia, ¿cierto? Entonces le va aclarando, le va diciendo, pero está construyendo una sugerencia. Y al final, ¿qué le dice? Lejos de buscar una controversia con las familias y de generar un rechazo de la población frente a este tema, ¿qué hizo ahí? Hizo una aclaración, ¿cierto? Sí. Aclaró, yo no quiero tener problemas con las familias y generar un rechazo frente a este tema. Pero aquí entonces, ¿a quién le estará hablando realmente? ¿A quién le estará hablando? A las familias de las víctimas. O sea, las ¿Solamente personas, las familias? ¿Con quién genera controversia? ¿Quiénes? con los tomadores de decisión. ¿Se acuerdan? Hospitales, las personas que cumplen los médicos. Como prácticamente a todos. A todos, Exacto. pero aquí le va O diciendo, los actores. quisiéramos que los colombianos, por convicción y no a la fuerza, tuviésemos conciencia de la importancia de donar componentes anatómicos, ayudando a miles de pacientes que están en nuestra lista de espera y que por supuesto obligan a que enviemos esta nota. En nuestras listas de En términos espera. de actos de habla, ¿Cómo? una pregunta. Entendemos que esto es tomado del espectador, un periódico que tiene cierta función social, ¿no? Si los periódicos y digamos, las emisoras y todo este tipo de medios de comunicación viven del rating,
acuerdo, si no hay rating se acaba. ¿Sí? Entonces, de manera implícita diría, o tácita, no sé si habría conciencia en utilizar cierto tipo de actos de habla, porque recuerden esa teoría, digamos, de la neurociencia, de que si yo le digo a alguien, yo no quiero buscar controversia, estoy buscando Está controversia. buscando controversia. Ah, Yo diría Exacto. que ahí implícitamente hay un enunciatario que estoy construyendo controversial Claro, al poner la palabra. claro. Porque él podría haber hecho otro tipo de acto de habla. Sí. No haber puesto esa palabra y haber dicho Y la finalmente, familia. Lejos de generar rechazo. Lejos de generar rechazo, puedo mentir esa pedacito. Exacto, queremos que las familias. porque finalmente eso es lo que quiere posicionar Hay el dos tema. palabras clave ahí que generan controversia: controversia y rechazo. Ujú. Yo diría que ahí implícitamente el periodista, o bueno, el periodista, ¿no? Digamos, si uno le pregunta, dice, no, yo no tuve la intención de que hubiese controversia, ¿no? Claro, pero ahí está construyendo un enunciatario Claro. controversial. Aquí no es Pero- un periodista, ¿por qué? Exacto, porque mire que él allí dice, acá dice, y están en nuestras Primero, listas. En nuestras listas. Listas. Ojo, y aquí hay una palabra clave, ¿cierto? Quisiéramos. Quisiéramos. Miles de pacientes que están en nuestras listas de espera. Se reveló. ¿Quién es él? Lo que Es un son. médico. Es un médico. Es un médico. Se reveló allí. Entonces, no es un periodista. Exacto. Él está diciendo No quién es una es. persona del común. No es tampoco. una persona. Y además, se configuró dentro de un gremio. Claro. En Sí. nuestras listas. O sea que es de Pero los aparece en que el requieren género periodístico, trasplantes. aparece en el género periodístico quien revisa, digamos, el texto, pues no sé si sea un lingüista, ¿no? O alguien que analiza el discurso, pero él va a decir si este texto no sirve, nos va a dar rating, ¿no? No. O sea, si ¿Sabe por qué llega- no? nos va a dar, Porque pues, este texto, mira la sección del periódico. Ese texto, dentro del periódico, se supone que si es la carta de los lectores, yo soy lector de ese periódico y yo puedo enviar una carta allí. ¿A quién se la estoy enviando? Por supuesto que se la envió el periódico, Y el pero a presidente través la de publica. él es un medio, claro, mira si la publica o no, pero a través de ese medio es un espacio social, digamos, que me ha dado el periódico para que yo mande una carta. ¿Qué hizo? Aproveché ese espacio social que me da en esa sección, ese periódico, para dirigirme no solamente al periódico, sino a toda la población que yo necesito decir. Exacto. Claro, reitero en ese sentido de cuando hemos hablado de los géneros discursivos. No hemos hablado. ¿Verdad? Bueno, Lo Un enunciamos. poquito, pero bueno, iniciado. en el sentido de que un texto puede estar dentro de un contexto, pero puede tener otro tipo de discurso, me refiero. Aquí hay un médico, digamos. El médico tiene un discurso propio, Ujú, que es su lenguaje técnico de la medicina. ujú. Si está en un salón, digamos, en un consultorio, utiliza su lenguaje técnico. Ujú, Y ese rol exacto. social ahí le obliga a utilizar un lenguaje técnico. Ujú. Acá Pero ya pasaría a denominarse otro género discursivo. él está dominando Está en otro género. contexto, o sea, ya tiene Otra esfera. otra intención. Y él de otra- hecho, mire cómo lo dice. está en otra estación. Obligan a que enviemos esta nota. Él lo muestra como una nota. Porque ahí está la mesa. Él está allí, ¿cierto? Pero resulta que es de la sección de las cartas del lector. ¿Cuál es la diferencia? Él es un lector del espectador. Él como médico vio la posibilidad de enviar, digamos, a esa sección de cartas. Él dice, envía esta nota. Porque él no dijo carta, porque no puso apreciados lectores de periódico El Tiempo, firma fulano de tal, representante de trasplantes o de algo. No lo firmó. O sea, no construyó todo así. Entonces él lo construye como una nota. De hecho, lo de esa manera. Y como no es un periodista ni es un columnista invitado No. al periódico. Pero en la sección le permite eso. En esa sección, el periódico que ha creado esa sección le permite publicar ese texto. La nota aclarativa. La nota que Además que hay un elemento clave ahí lingüístico y es que está escrito en cursiva, ¿no? La cursiva le quita el significado de carta. Ujú. No es que Pero le está quita indicando la totalmente, sección de la cual está pero está tomando. diciendo, no es Sí, una claro. carta, pero no es una carta. Exacto, no es una carta, pero está en la sección de cartas, por tanto, el común es en la intencionalidad. ¿Qué es lo que busca una carta? Respuesta. Una respuesta. Él entonces buscaba
No mostrarse como un lector del periódico, ojo, no mostrarse como un simple lector del periódico. Él aprovechó ese rol que puede asumir ahí de lector del periódico, porque lo están convocando, si es sección de carta, yo puedo escribirle allá, para él mostrar, hacer su petición, su solicitud, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer esto. Pero él se construye como un médico, pero un médico que tiene una especialidad, ¿no? Miles de pacientes en nuestras listas de espera. O sea que uno puede decir, él es un médico de trasplantes. Sí, Exacto, sí. ¿Sí o no? Es un médico de trasplantes. Nuestras listas ahí se revelan. De nuestra lista. Y aquí configuró un enunciatario más. ¿A quién es el otro enunciatario que configuró? ¿A quiénes? A A las los listas de la espera. pacientes que están esperando sus trasplantes. Entonces allí, en términos de la coherencia del texto y las funciones de los actos de habla aquí, miren cómo el texto se movió mucho en los actos de habla dependiente del contexto. Pregunta, ojo, preguntó, la pregunta, valga la redundancia, es, en el último párrafo, ¿está invitando la respuesta de manera más concreta? ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí o no? Entonces, queremos por convicción. ¿Y cómo lo hace? Se acerca, se muestra muy cercano al otro y le dice, queremos no generar controversia con ustedes que pueden donar, no hagamos eso, no a la fuerza, no apliquemos la ley, pero la ley tiene cosas buenas. Entonces allí, ¿por qué? Porque mire todo lo que nos puede generar. Entonces, porque es que él aquí se centra en todo el modelo español y se centra básicamente en lo que puede utilizar, o sea, pueden utilizar los recursos que adolecen tanto los hospitales que no tienen para poder hacer todo eso. Entonces, en términos del acto de habla, él sí genera la pregunta, convoca la respuesta y cierra allí. El macroacto de habla que se está generando es ¿cuál? ¿Qué busca? Invitar a la conciencia. Una interpelación, ¿sabes? Una interpelación para que le responda, ¿cierto? Le está interpelando al otro diciéndole, ¿sí puede o no puede? Entonces allí estamos mirando cómo esos actos de habla van desempeñando una función distinta, en distintos niveles. A eso es que quiero que nos refiramos acá. El acto de habla puede estar trabajando de manera independiente solito, puede aparecer de manera independiente, pero generalmente aparece de manera dependiente. Uno, este acto me va llevando al otro, entonces lo voy ampliando de la manera como organizó el texto, entonces hago la pregunta, le planteo el ejemplo, explico, luego vuelvo y hago otra cosa, pero en función con el otro también va generándose esa otra relación que hay allí. ¿Listo? Eso es lo que quería explicar con relación a las funciones de los actos de habla. No sé si hay alguna pregunta al respecto, porque nos vamos a los talleres para mirar la otra partecita que tiene que ver con los modos de organización y los géneros, precisamente. Pregunta, dudas, inquietudes. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, esta diapositiva se la subo al Drive, ¿listo? Listo. No sé, entonces, allí ya, con respecto a esa temática de las funciones, ¿nos quedó más clara o más enredada? Es que eso toca es enfrentarse al texto. Entonces uno se Tener su enfrenta al texto rejilla. y dice, no entendí nada. Pues tenemos como debe ser. Tenía la profesora Carrasco. Dice, Era no. la lámpara de Aladín. Y es que en una lámpara de Aladino, profe. Ay, no, muchachos. Queda uno que queda más confundido que antes. Bueno, entonces vamos al texto, al que teníamos el que les había dejado la semana pasada, ¿no? ¿Cuál es? El de Facebook, ¿no puede ser? Sí. Puede ser, sí. Pues, el aire está prendido. Sí. Fue el taller 3, ¿no era el 3 el que le dije? El derecho al buen nombre en Facebook. El derecho al buen nombre en Facebook. Eso es lo que vimos la semana pasada.
Entonces aquí vamos a ir mirando varias cosas. Organización, espérense un momentico. Bueno, listo. ¿Cómo les fue entonces con esto?